Buenas, otra vez desde Por Vida, unificando criterios en la parte mental y emocional, en la parte nutricional y en la parte física. Hoy tenemos nuevamente un gusto de tratar un tema, pero increíble, muy relacionado no solamente al ámbito deportivo, sino al ámbito de la vida misma, ¿no? Vamos, sin embargo, a tocar un tema con Federico Rodríguez, alias Feche, sobre incremento de la performance a nivel deportivo, sobre todo de la parte mental. ¿Qué hay a nivel mental? Y luego pues vamos a tocar el tema de ciertos condicionantes que tienen los deportistas, sobre todo las lesiones, y cómo estas impactan a nivel de nuestra performance, una vez que incluso ya lo hemos recuperado médicamente de la lesión, y nos limitan muchas veces ciertos gestos deportivos, ciertas actitudes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Feche, un gusto volverte a tener aquí. Muchísimas gracias por ser parte de todo esto y cuéntanos un poco más. Muchas gracias, Cris. Buen día. Gracias por otra vez reunirnos en este gran lugar de encuentros de Por Vidas. Sí, la verdad que algo que nos apasiona mutuamente es entender un poco más al deportista, qué es lo que le sucede, qué es lo que le pasa, qué es lo que le siente, qué es lo que las emociones a veces y el estrés puede jugarnos a favor y en contra, y cómo hacer para mejorar el rendimiento del deportista, ¿no? ¿Cuál es la clave, ¿no? Creo que una parte muy importante para trabajar son estas, se llaman interferencias que tiene el deportista. Cuando uno pueda resolver las interferencias, y después vamos a ir desmenuzando un poquito cada una y vamos a hacer hincapié en tal cual en la que vos decís, Cris, de las lesiones, ahí recién podemos empezar a trabajar para mejorar esa performance. Porque como bien has hablado tú en tus distintas charlas que has tenido y en lo que vos comentás en De Por Vidas, es esta generación de hábito, ¿no? De los hábitos. El deporte es un deporte de hábito. Entonces se entrena generando hábitos, repeticiones, en gran cantidad de tiempo, y para después lograr que esas repeticiones y esos hábitos ya se generen de forma automática. Porque el deporte, como dijimos en la primera charla, el deporte es subcortical. ¿Sí? O sea, trabaja desde el lugar más central y más inconsciente del cuerpo. Cuanto menos piensa el deportista, mejor se desenvuelve, mejor se desarrolla y puede entrar en ese flow, en ese estado, ¿sí? Que el que ha hecho deporte lo sabe, es un estado que a veces creemos que todo lo podemos hacer y que no entra la razón en ese ámbito. Entra la superación, entra el desarrollarnos, entra en tratar de hacer cosas extraordinarias y lograr ese hábito inconsciente para lograr una gran performance. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando entrenamos hábitos toda la semana, pero esos hábitos vienen con estas interferencias, lo más probable es que los hábitos que estamos haciendo no son los correspondidos para nuestra actividad, ¿sí? Para el deporte o lo que hagamos en nuestra vida. Entonces, si hacemos hábitos y practicamos hábitos que con ciertas interferencias corporales y mentales no nos van a hacer lograr tener un buen rendimiento deportivo. Entonces, a nivel de brain spotting, esta terapia hace mucho hincapié, ¿sí? En la historia del trauma del deportista. Cuando digo trauma, hablo de estas experiencias vividas, generalmente complejas, que quedan marcadas en nuestra historia. Y en el deportista pueden ser historias tanto en el juego como en su vida cotidiana y personal. Decimos, como hablamos anteriormente, que si un deportista tiene ansiedad, no tiene ansiedad en el partido, sino que esa ansiedad ya viene de antes. Entonces, bueno, en Brainspotting trabajamos el historial del trauma, ¿sí? Generalmente el deportista lo que dice es, le preguntás cuántas lesiones tuviste, y sobre todo en el rugby, Cris, que a nosotros nos gusta tanto, desde que somos pequeños tenemos lesiones en el campo y nos dicen levantate y seguí jugando y hacé como si nada. Entonces cuando a un deportista nos preguntan ¿cuántas lesiones tuviste? Me preguntás a mí, yo te digo, yo no tuve lesiones, porque no tuve lesión de rodilla, no tuve lesión de hombro, no tuve cirugía, pero cuando empiezo a desmenuzar las lesiones que he tenido yo, he tenido torceduras de tobillo,
esguince de rodilla, rotura de costilla, roturas fibrilares, tendinitis, esguince acromioclavicular, bueno, traumatismos de espalda. Bueno, he tenido de todo, en realidad. Pero como el deporte, nos han dicho, levantate y seguí jugando, nos olvidamos y nos recuperamos para tratar de poder acceder al campo lo más antes posible, pero nos recuperamos a nivel fisiológico. Y esa lesión, en paralelo, tiene un trauma fisiológico y un trauma psicológico, Cris. Y eso es lo que, para mejorar la performance, debemos trabajar, porque si no, ese trauma psicológico que nunca has trabajado, por la experiencia, o por previa a esa experiencia de la lesión, o por el periodo de rehabilitación de la lesión, de no trabajarlo, eso nos va a quedar almacenado, tanto en nuestro subcórtex como en el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene su memoria, y muy poca gente trabaja con la memoria del sistema nervioso. Increíble, o sea, lo que me estás planteando de que muchas veces nos recuperamos de una lesión o resolvemos otro problema, pero sin embargo, independientemente de que médicamente ya está totalmente recuperado, tenemos estas interferencias que van a limitar un gesto deportivo, una actitud, o incluso seguir con ese deporte, porque no, como que psicológicamente estamos, todavía no está resuelto, ¿no? O sea, me ponías un caso de, por ejemplo, me operé el hombro, ya justamente puedo hacer perfecto todo, los médicos ya me han visto todo, sin embargo, cuando vuelvo, después de, pongámosle, ya incluso un año, cuando ya tengo todo para desarrollarme completamente en el ámbito del deporte que hago, no genero todo el gesto normal, perfecto, que va a estar en relación a mi deporte, sino que me limito. Y claro, si queremos incrementar la performance, primero tenemos que muchas veces disminuir aquello que nos está limitando, ¿no? O sea, qué increíble que a veces nos preocupamos muchísimo por una alimentación correcta, por entrenar tantas horas en el gimnasio, por dormir todo perfecto. Pero claro, luego después dice, y nos pasa, ¿no? O sea, es que cuando fui a jugar, no sé qué me pasa, pero siento que no soy el mismo, ¿no? O sea, el famoso, siento que hay algo que me bloquea, ¿no? O sea, imaginémonos, sin darnos cuenta encima, que no somos conscientes de que el hombro, si lo tendría que extender de una forma, en una situación determinada, ya voy con el miedo, ¿no? Me imagino eso, o sea, nosotros en el rugby se nos pone muy fácil, ¿no? Sin embargo, también hay interferencias a nivel psicológica de problemas que vamos surgiendo, nos van surgiendo, y también nos pueden disminuir nuestro rendimiento a nivel de un corredor, o sea, a nivel de un nadador, sobre todo la gente que se dedica a deporte amateur, donde tiene que resignar mucho, ¿no? de su vida, y eso tiene a veces implicancias a nivel familiares, a nivel laborales, a nivel personal, y entra como quien dice en lucha ambos, ¿no? Y tú nos hablas de que Brainspotting es una herramienta que va allí, ¿no? A la parte más profunda, en donde se gestan todas estas interferencias, y una vez que te desbloqueas, no solamente que corrige ese gesto, sino que incluso hasta ciertos dolores crónicos cambian, ¿no? Que hasta qué punto ese dolor es algo totalmente físico o es algo mental, ¿no? Hasta qué punto de repente bajo mi marca, bajo las 3 horas en un maratón, y entrenando lo mismo, comiendo lo mismo, y claro, es como que he liberado esa barrera. Haciendo una analogía con lo que ha pasado con el deporte, ¿no? O sea, cuando se bajaron los 10 segundos en 100 metros, de golpe, o sea, empezó a haber más gente que me lo bajaba. O sea, es que como incluso esto ocurre a nivel individual y a nivel de sociedad, ¿no? O sea, es increíble, ¿no?
Sí, y lo que dijiste, Cris, de esos dolores crónicos, es impresionante. He tenido casos con gente en los Aquiles, en el tendón de Aquiles, con tendinitis crónica, que encima luchadores de Jiu-Jitsu, corredores mismos, que por años siguen corriendo con ese dolor, porque el umbral del dolor del deportista y la adaptación del deportista y esa dopamina por el resultado y por ir con esa meta, ese gol, nos permite hacer cosas extraordinarias. Pero después Sí, en distintos momentos, en un deporte individual, para ir a una olimpiada, o esos segundos de más y de menos, que ese talón de Aquiles no está respondiendo como uno quisiera, ¿sí? Pero no responde a nivel fisiológico, está generando toda la tensión corporal de viviendo flashbacks de experiencias pasadas que se la está cargando en esa zona, en ese ejemplo el talón de Aquiles. Por el increíble. ejemplo que dijiste del hombro, se está cargando, el cerebro como no sabe de pasado, presente y futuro, y el sistema nervioso tiene esa memoria, las experiencias quedadas, ¿sí?, dentro del sistema límbico, conectadas con el sistema nervioso, pueden ser reactivadas y de manera inconscientemente, incluso con Brain Spondy sabemos, donde mirás Seguramente. afecta cómo sentís, incluso mirando a ciertos lugares donde cuando un corredor mira hacia un lugar que le puede llegar hasta recordar cuando está bajando en una cuesta, en una carrera que él se cayó o que estaba en bicicleta bajando y tuvo un accidente. O sea, Claro, en un segundo el cuerpo puede tener esa memoria y hacer que tu cuerpo haga o un espasmo o un reflejo o volver a tener ese dolor. sí, sí, sí. Tenemos un genio ahí que trabaja constantemente. Entonces, así como fisiológicamente lo trabajamos, tenemos que dejar que el sistema nervioso y el subcórtex de nuestro cerebro de orgánicamente sabe hacerlo, sabe hacerlo. Lo que pasa es que la neocorteza frena, ¿sí?, frena esa regulación orgánica que los animales la tienen, pero nuestra neocorteza, nuestros pensamientos, nuestros esquemas mentales nos hacen que el sistema nervioso no pueda cumplir el ciclo total de esa experiencia. Por eso queda almacenada. Es que volvemos a lo mismo, Fede. Sí, supuestamente, o sea, yo creo que todo esto es instintivo, ¿no? O sea, eso está, ese mecanismo de defensa está para justamente protegernos, ¿no? O sea, y claro, cuando hacemos deporte, estamos como, donde hay donde se hace algo que es obviamente que va en contra de nuestra, a veces de nuestra fisiología. Soy un corredor y estoy bajando la montaña, soy un ciclista bajando la montaña en mountain bike a una velocidad en donde, claro, el instinto busca a proteger. O sea, si soy un jugador de rugby, ya me he roto el codo, claro, lógicamente todo lo que implica el codo se lo va a proteger y hasta que no genere ese bloqueo, que eso está allí para protegerlo. Sin embargo, a veces el exceso de protección es perjudicial para los tiempos que corren. Tal vez hace 3.000 años sí era importante que cuidemos ese hombro, ese codo, pero ahora, a través de la medicina, que nos permite recuperarnos antes, etcétera, eh, claro, y queremos dar toda la performance, es increíble cómo tenemos que desbloquear, ¿no? O sea, es lo que tú dices, herramientas de desbloqueo. Llámese a nivel de algo traumático, pero incluso a nivel de algo emocional. Mm, que es lo que le pasa también a los deportistas y a la gente de la calle. Fracasa una relación. Oh, nunca más quiero meterme en otra relación. O apenas me explico, y ya son situaciones como que no nos dejan salir de de la situación de confort y estamos permanentemente. Increíble, hablábamos recién también contigo, cómo el Brain Spotting es una herramienta tan polifuncional, o sea, que podemos usarla para tantas cosas y con algo prácticamente bastante simple, sobre todo sostenible. Creo que cuando uno ya genera el hábito de reconocer que hay una limitación y tener un terapeuta que te esté marcando las pautas
para cómo poder uno mismo identificarlo y resolverlo a nivel mental, es como tener un mentor ahí que te está tac, 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 machacando, machacando. O sea, como la Incluso con decir, neurociencia está aportando cosas que, wow, o sea, estamos en una época de oro, ¿no? exacto, ¿cómo hacer, con lo que dijiste, cómo hacer para que ese instinto de supervivencia que tenemos natural, biológico, que a nivel hoy neurociencia se sabe que actúa de primera mano, cómo hacer para el deporte utilizar ese instinto de supervivencia para hacer cosas extraordinarias y no para que me frene? Como hoy vemos que esta crisis es una oportunidad de generar cosas nuevas. No me quedo paralizado, estancado o me escapo, sino que lo afronto, resuelvo y genero. Claro, me adapto, ¿no? Pero puedo hacer todo eso cuando tengo claro mi mapa y esquema mental anterior. Si no, es muy difícil, porque cuando me dicen, quiero mejorar mi rendimiento, ¿vale? Y no es el rendimiento de esta acción de ahora, porque lo último que uno ve, sobre todo en los reflejos, y hay una palabra que se llama YIP en inglés, que es muy linda, y hay un caso que es muy interesante de un beisbolista. El YIP son también gestos, es como un espasmo, un reflejo, que aparecen en momentos súper inoportunos. Y por ejemplo, un golfista en un pat and green, que es muy simple, está a 1 metro de distancia, o a 10 centímetros de distancia, 20, que es simple, ¿sí? Pero ahí la mente, y ahí es lo que vos hablaste, todas estas vocecitas que nos aparecen, que también son parte de la interferencia del deportista, tiene un gesto, se llama YIP, que el pad hace esto a la hora de pegarle, cuando simplemente tendría que hacer esto. También se llama dartitis. En los que juegan dardos lo tienen, y en los cirujanos les pasa, y en los músicos, en los pianistas, en flautistas, o gente que toca la guitarra, o en los cirujanos que están con mucha tensión operando, He visto tienen eso. este tipo de reacciones, e inconscientemente, en un momento inoportuno, la mano hace un gesto, ¿sí? Y estos yips se ven muy a menudo y pueden ser riesgos de fin de carrera, de que esa persona que se dedica a la carrera deportiva profesional termine su carrera por algo así, y todos creen que es un fallo y un error simplemente por no estar performando. Claro. Y te Y hago una son cosas que con Brain Spotting, increíblemente con 2 sesiones, y uno me va a decir, sí, con 2 sesiones de 2 horas cada uno puede alargar la vida de ese deportista. Increíble. Te hago una pregunta. Cuando veo que el otro día me mostraste un video, los corredores de automovilismo o de moto, sobre todo los de moto, ¿no? MotoGP, que uno ve que están a 300 kilómetros por hora, tienen unas caídas, ya tienen muchísimas fracturas de clavícula, de codo, muñeca, etc. Y tú lo ves que de vuelta se vuelve a subir, pero con una performance mejor que antes. O sea, esta gente nace especial, está muy entrenado a nivel mental para que eso, porque yo me acuerdo cuando me rompí la clavícula bajando una montaña de bicicleta, por mountain bike, se me partió el manubrio. Nunca más volví a bajar a una velocidad exagerada, pero nunca más. Cambié la bicicleta, todo, y no hay forma, ya han pasado más de 12 años, que cuando bajo a una montaña, que no se me venga a la mente esa bajada, pero es que no lo puedo ver. Digo, ¿cómo hacen esto? Hombres sobrenaturales que van a 300 kilómetros por hora y a veces lo tienen que subir a otras personas porque están con la clavícula quebrada y siguen corriendo, siguen andando. O los ciclistas que se parten la clavícula también. ¡Wow! Yo alucino de cómo tienen trabajado todo ese tema, ¿no? Sí, desde ya que el deportista, a diferencia de otros, convivimos con eso mucho más, ¿no? Que por eso quizás en esta época de confinamiento los deportistas nos los tomamos de otra manera, ¿no? Nuestro cuerpo se lo toma de otra manera, porque el deportista tiene una neuroplasticidad de adaptación constante, se llama. Entonces, esa neuroplasticidad nos permite
avanzar. El problema es que el cerebro, cuando tiene una sesión traumática, como esas experiencias que estabas contando, se disocia, ¿sí? Disocia, lo encapsula y lo deja ahí. Y no pasa nada, vos podés sobrevivir y avanzar, porque nuestro instinto es de supervivencia, de sobrevivir. Ahora, el problema es cuando, si vos tuviste la capacidad de dejarlo ahí a un lado y que eso no sea reactivado por algún otro hecho, y el problema es cuando eso se reactiva sin que uno se dé cuenta y se va generando una vez, otra vez, otra vez y otra vez, y eso va generando un patrón que además se va viendo en tu comportamiento. Entonces, puede haber algunos casos que incluso vivas la misma experiencia al lado mío, ¿sí? Y tu respuesta psicológica sea de una manera y mi respuesta sea de otra. Y puede ser que a vos te afecte de una manera y a mí me afecte de otra. Y eso ya nos vamos hacia atrás. Desde muchos casos me ha pasado de irnos hasta la etapa prenatal o mismo irnos a creencias de mis abuelos. Porque esta información, hoy sabemos, de experiencias traumáticas, no solo son las experiencias traumáticas que vivimos, sino también el deportista ve muchas experiencias traumáticas. En una carrera de bicicleta que se caen un pelotón de 10, 15 personas, y ves gente lastimada a lo tuyo, ves compañeros lastimarse. Eso tampoco nadie lo trabaja, pero eso queda ahí. Y el que no tiene esta capacidad de avanzar, hoy tenemos herramientas, ¿sí? Técnicas, esta terapia como Brain Spotting, que te puede ayudar a que vos eso lo puedas, no es que lo vas a borrar, simplemente que lo puedas ver desde otro ángulo y no somatizarlo en tu cuerpo. Y te limite a tu desarrollo de performance. Simplemente que va a estar ahí, pero ya no va a estar acá. Entonces, ahí está la clave, en poder abrirse. Sé que es difícil porque cuando digo el alfa, ¿no? El deportista es eso del alfa, el que todo lo podemos, ¿no? Pero no es ser endeble no poder sobrellevar ciertas situaciones traumáticas, es simplemente aceptarlas, mirarlas con curiosidad y lograr que el cuerpo las procese, porque tiene la capacidad, el cerebro y cuerpo de procesarlas. Simplemente hay que dejarlas. Increíble, qué increíble. Sí, increíble, escuchaba también, esto lo relaciono con un neurocientífico catalán, que decía, claro, el aprendizaje con emoción es como que genera ya un refuerzo de la memoria, ¿no? Entonces, cómo el aprendizaje, cómo se buscaba enseñar con juegos, ¿no? Y que generan emociones y de esa forma se consolida muchísimo más la memoria. Desgraciadamente, también cuando la emoción es negativa, es una forma de aprender, ¿no? O sea, bueno, o hay emociones negativas, positivas, quién sabe, ¿no? Tal vez lo que eso me está preservando a mí es un instinto de supervivencia que tendrá una forma de sobrevivir. Pero también esto lo relacionaban con la letra con sangre, ¿viste? Entra mejor, ¿no? O sea, y entra, pero en forma que puede ser muy, muy perjudicial, sobre todo para el estudiante, ¿no? Entonces, la importancia de enseñar desde una emoción, desde la alegría, de los valores y todo. Y esto se relaciona totalmente con lo que tú estás diciendo, porque lo que queda ahí es una especie de aprendizaje que dice, no hagas esto porque esto nos hace daño, ¿no? Nos puede... Y claro, y entonces constantemente te afecta el gesto deportivo, no fluyes, y si no fluyes, tú le dijiste, perfecto, si no fluyes, no puedes hacer no te puedes transformar en ese alfa, en ese super deportista, que volvemos a lo mismo, nos damos cuenta que el deporte es todo subcortical, o sea que uno dice, pero ¿cómo actúa esto? ¿Por qué corría así? Todo, la corteza juega casi muy, muy, muy poco. Entonces, lo digo como para entrar en contexto, para entender que hay otras voces ahí que pueden estar explicando mucho de por qué no mejoro en este punto, por qué no se me va este dolor, por qué me pasa esto cada vez que antes de cada partido, cada carrera tengo una discusión a nivel familiar,
o si no estoy bien con una cosa. Cómo juegan tantos condicionantes. Es increíble cómo a medida que vamos conociendo más, la incertidumbre es mayor, ¿no? O sea, porque, pero volvamos a tener certidumbre en ir conectando y controlando lo que está en nuestras manos, ¿no? O sea, y esto, como dices tú, Repoti nos trae algo que nos permite traernos a nuestras manos y resolverlo. Feche, temas que nos quedan para hablar, para seguir aportando valor, para seguir aprendiendo muchísimo. Muchísimas gracias, Feche, por todo lo que nos estás aportando. Estás dando otro concepto, en donde, sobre todo los médicos que éramos muy de... si ya te hemos hecho una ecografía y hemos visto que el músculo ya está totalmente recuperado, que el tendón ese está, pero perfecto. Y sí, pero que ya no siento el mismo, ¿no? La importancia de acompañar a la terapia física, también un poco de terapia psicológica, ¿no? Y sobre todo a través de una herramienta que sea fácil, simple y sostenible. Peche, muchísimas gracias, ¿eh? Cris, un placer y después lo más lindo, después que uno pasó todo eso, es cómo hacer al deportista, hacerle ver el futuro estando sentado en una silla, porque a nivel motriz sabemos que con escáneres el cerebro cree que está corriendo y está sentado, pero le haces creer que está corriendo o saltando o haciendo un movimiento de tenis o lo que fuera en tu deporte, poder hacerle, después de haber limado esas asperezas e interferencias, hacerle ver el futuro de forma más clara y hacerle creer que está en competencia. Y al luego llegar a la competencia tener ese hábito armado, pero lo dejaremos para la próxima. No hay futuro, no hay presente, no hay pasado para el cerebro. Es increíble. Y dicho esto, te hago una pregunta. Si yo veo gestos deportivos muy buenos en alguien, ¿puedo hacerlos parte de mía? Claro, los podés tomarlos e incorporarlos para vos. Entonces, hay una técnica y es súper interesante de buscar los mejores hábitos, tratar de encontrarlos, hacerlos carne en tu sistema nervioso, cuerpo y subcortes, y luego replicarlos, sí. Súper interesante. Cuerpo y mente, ¿eh? Que más conectado que nunca. Muchas Gracias, gracias. Cris.